Cano, ¿se logra ver la imagen allá? Indícame. Sí se ve. Ok. Bueno, hoy vamos entonces a terminar la parte de la comparación de bacterias y virus y entraríamos entonces a la segunda sesión del tema que son los protistas y hacemos una comparación al final. Entonces, en el tema de los virus y bacterias, pues se tiene que tomar en cuenta de que, primero que todo, las bacterias y los virus son organismos, células procariotas, en las cuales pues no tienen un núcleo definido, que si lo comparamos con células eucariotas en base al tamaño, los procariotas son sumamente pequeños y las eucariotas entonces son estructuras mucho más grandes, células mucho más grandes. Caso de lo que vamos a terminar de enfocarnos, por lo menos en el caso de ciertos virus importantes a nivel médico, que fue lo que quedamos en la clase anterior, debemos ver por lo menos algunos especímenes en el caso de virus que tienen la característica de emitir su código genético hacia las células huésped. Las células huésped, pues pueden, obviamente son las, en este caso, el virus del VIH, que afecta directamente lo que son el funcionamiento de los glóbulos blancos o leucocitos, y inactivan la actividad genética haciendo copia errada la célula huésped, asumiendo el código genético de la célula invasor, el virus invasor, y esto conlleva entonces a que la célula, a través de los procesos de división celular, se diseñen células que no son viables para la actuación normal del sistema inmunológico. Entonces, los bacteriófagos pueden tratar enfermedades provocadas por bacterias, es decir, los bacteriófagos pues, vienen siendo como una forma en la cual la bacteria pues, desarrolla el aumento de la bacteria resistente a los antibióticos. Es muy importante el hecho de que dentro de la actividad metabólica de las células, su membrana plasmática o su membrana celular es una barrera de un grupo específico de proteínas y sustancias bioquímicas, las cuales impiden que normalmente agentes patógenos invadan, pero resulta que algunos organismos, caso como el virus o algunas bacterias, pues tienen esa condición bioquímica para destruir esa barrera protectora natural e ingresar y causar un daño letal a lo que son nuestras células. En los organismos multicelulares, como en el caso de nosotros, diferentes virus se especializan en atacar tipos particulares de células. Por ejemplo, el resfriado común, el de sarampión, el de la rabia, que son diferentes tipos de virus que atacan directamente todo lo que son vías respiratorias, pueden atacar e inflamar la condición epidérmica o dérmica de nuestra piel y pueden destruir de una forma normal la conectividad que existe de una célula a la otra, como el caso de la rabia, específicamente sobre las células nerviosas. En el caso de ciertos tipos de virus que también se han vinculado de que pueden causar algún tipo de anomalía a nivel de células hepáticas y cervicales, como el caso de ciertos que existen que pueden, están vinculados a ciertos tipos de patologías cancerosas. El virus de la herpes, que, bueno, existen uno específico que es el que ataca directamente los labios, la boca, y otros que se producen a través de lo que es el contacto sexual, el órgano sexual. El virus más ampliamente pues, estudiado y el cual pues, aún no se tiene cura y que es uno de los que más afecta y causa daño es el virus del VIH. Su estructura molecular implica una capa de glucoproteínas alrededor de él, una cubierta protectora, una envoltura de capa de lípidos, y la estructura interna que está el material genético, el cual entonces es la secuencia genética, la cual entonces se transmite a través de a las células huésped y hacen copia errada. Los antibióticos, que son tan eficaces contra muchas infecciones bacterianas, resultan inútiles contra virus. Es importante señalar de que un antibiótico solamente tiene la efectividad necesaria contra una bacteria, bacterias determinadas, más no para virus. Sencillamente es porque la estructura proteica de un virus no es igual a la estructura proteica que forma dentro de su coraza protectora a las bacterias.
Entonces los antibióticos son específicos para destruir, o se ha determinado farmacológicamente, bioquímicamente, de que destruyen esta envoltura lipídica específica. Es decir, la envoltura lipídica de cada uno de ellos, de diferentes tipos de virus o de diferentes tipos de bacterias, es lo que le hace ser, una de las cosas que hace ser diferente a cada uno de estos especímenes o especies. Entonces, los antibióticos no pueden ser efectivos para bacterias, no se pueden usar para virus y viceversa. Los virus se esconden dentro de las células que son difíciles de atacar, sencillamente porque esta estructura genética que ellos tienen se puede pasar a la célula huésped y es totalmente difícil, entonces, de detectarla y de destruirla. Bien, en el caso de algunos ejemplos en los cuales, pues, se puede determinar enfermedades. Existen diferentes enfermedades que son causadas por los priones. Los priones han causado diferentes tipos de enfermedades en diferentes partes del mundo, lo cual pues involucra un ejemplo de un tipo de un organismo microscópico, los vioides, que son partículas infecciosas que carecen de cubierta protectora y que consisten en cadenas cortas y circulares de RNA. Bien, entonces estos son algunos ejemplos de lo que son la comparación de lo que existe entre bacterias, virus y lo que son algunos tipos de priones. Entonces vamos a la segunda parte, que viene siendo la de los protistas, que son otro grupo importante, el cual vamos a estudiar y vamos a ver la definición de lo que es un protista. Bien, ¿qué son los protistas? Primero que todo tenemos que tener en cuenta que los protistas, si comparamos una bacteria, un virus y un protista, el más pequeño es el virus, en tamaño. Luego sigue la bacteria y luego los protistas. ¿Sí? Su estructura molecular y bioquímica, bueno, los protistas tienen una complejidad mucho más elaborada biológicamente y químicamente. Son organismos con mucha mayor capacidad de alimentación, tienen una mayor estructura molecular, genética, y no son tan simples como el caso de una bacteria o un virus. Entonces, de entre los protistas, la mayoría de los protistas son unicelulares, o sea, son una sola célula. Los protistas presentan diversas formas de nutrición, y te vamos a explicar cómo ellos inclusive pueden tener ciertas estructuras fuera de su estructura, valga la redundancia, de su cuerpo, en las cuales permiten captar alimento. Los protistas emplean diversas formas de reproducción, mucho más complejas, y los protistas provocan efectos importantes en el ser humano. Definitivamente que por eso, dentro de las cualidades que existen de estos microorganismos, pues pueden causar la muerte. ¿Qué son los protistas? Okay. Incluyen cualquier eucariota. ¿Por qué son eucariotas? Bueno, en este caso son eucariotas sencillamente porque ya aquí hay una complejidad. Es decir, como unidad celular ya existe una organización en la cual el material genético está más o menos condensado. No se considera una planta, no es un animal ni un hongo, son unicelulares. Casi todos son invisibles por su tamaño. Son microscópicos, pero, como dije al principio, son más pequeños, son más grandes que una bacteria y un virus. Existe una gran diversidad, la mayoría son acuáticos, o sea, en agua dulce prácticamente. Y estos son los grupos principales. Dentro de la clasificación filogenética que existe actual, existen estos grupos. Los excavados son un grupo específico, los bronzoos y los cronistas, ¿sí? Como vemos, ya a nivel celular son estructuras mucho más complejas, tienen flagelos mucho más grandes y pueden realizar diferentes procesos de nutrición dependiendo del tipo. Dentro de lo que es esta clasificación que existe en este cuadro, es de la clasificación taxonómica, basado en lo que es los grupos, de acuerdo a la morfología de algunos de ellos, a las formas de locomoción que tienen. Cuando hablamos de locomoción es el movimiento que tiene dentro de una sustancia determinada, básicamente pues todo es líquido. Nutrición, la parte en la cual tienen que alimentarse de otros microorganismos para poder sobrevivir, o puede ser que existan organismos que hagan el proceso de fotosíntesis.
como el caso de la uglena. Las características representativas de cada uno de ellos y los géneros representativos, o sea, los tipos de individuos. Vamos a determinar qué son los excavados. ¿Okay? Dentro del grupo de los protistas, debemos recordar que son estructuras metabólicas un poco más elaboradas. ¿Sí? Entonces, dentro de este grupo hay unos que nadan con flagelos. Los flagelos, como vamos más adelante, son estructuras que sobresalen de su cuerpo y tienen una nutrición heterótrofa, o sea que necesitan alimentarse de otro organismo o de sustancias presentes en otro organismo para poder sobrevivir. Y dentro de estos diplomados encontramos un parásito intestinal que se llama Giardia lamblia. La Giardia, pues, es un parásito intestinal que en la mayoría de los mamíferos tenemos y que nos puede causar algún tipo de daño sumamente letal dentro del aparato digestivo a nivel de lo que es metabolización y transformación y demás. Los parasábilogos son también heterótrofos. Aquí podemos encontrarse entonces las tricomonas vaginales. Las tricomonas son un tipo de protistas específicamente que se pueden contagiar o se pueden adquirir durante la relación sexual. Es decir, entonces causan un daño muy significativo a nivel de los órganos sexuales, ya sea masculino o femenino. Los eulenozoos, aquí el representante siempre que de este grupo son la uglena. La uglena en particular es autótrofa porque realiza la fotosíntesis, tiene una estructura de cloroplasto. Entonces, dentro de esta clasificación hay algunos que son heterótrofos y otros que son autótrofos, que pueden realizar entonces fotosíntesis. También existen entonces los cromistas, que son un poco más simples. Aquí hay una diatomea, que son prácticamente, también tienen que ver con aspectos de fotosíntesis. Hay heterótrofos, como el caso de los mohos acuáticos, que no tienen flagelo. Y algunas algas representativas de este grupo, que pues por ser la estructura en la cual presentan cloroplasto, pues hacen fotosíntesis. Dentro de estos grupos también están otros que también tienen características importantes a nivel médico. Por ejemplo, los amebozoos, que son, a este grupo pertenecen las amebas. Las amebas que son pues, parásitos, que comúnmente también podemos contagiarnos, adquirirlos a través de aguas contaminadas con amebas, pues, producto de fecalismo, por ejemplo, de diferentes animales o humanas, y podemos adquirirlas. Son organismos heterótrofos, son células heterótrofas, las cuales pues tienen esa capacidad entonces de causar algún tipo de daño, porque necesitan alimentarse directamente pues del huésped. También están los radiolarios, que son heterótrofos. Tenemos a nivel de las algas, algunas algas, como mencionamos, también las rojas, las verdes, que son autótrofos y que pertenecen a esta clasificación. Diversas formas de nutrición. Bueno, todas las células se nutren, ¿sí? Desde que una célula tiene que tener algún mecanismo por el cual o se reproducen o se busca el mecanismo para adquirir alimento, o se alimenta de otro individuo más pequeño, o busca sustancias de desecho de otro organismo, se alimenta, en fin. Entonces, algunos ingieren su alimento, otros absorben nutrimentos, en el caso de los parásitos, y otros captan energía. O sea, en base a la clasificación de su nutrición, los protistas pueden ingerir alimentos, como se engloban y fagocitan a un determinado tipo de organismo, de célula, absorben nutrimentos, pues debido a esa transformación pueden adquirir o succionar ciertos tipos de alimentos del huésped y captan energía solar a través de lo que es la fotosíntesis, como las algas, por ejemplo, o la uglena. Diversas formas de nutrición. En este caso, los protistas que ingieren alimentos por lo general, son células que van a depredar a otros, ¿no? Y utilizan prolongaciones en forma de dedos, como falsos dedos, pseudópodos. Entonces, es la forma en que ellos se alimentan, se proyectan parte de su estructura celular de su cuerpo, la proyectan sobre un objeto y otro tipo de protista y se alimentan.
Entonces, este es los pseudópodos, son en términos fasodedos. Entonces, este es todo el organismo, pero cuando él identifica algo que le sirve de alimento, entonces se proyecta. Su cuerpo no es rígido, como ven, es una parte totalmente blanda y obviamente es microscópico, no lo podemos ver a simple vista. Para poder observarlo, tenemos que utilizar un microscopio para tomar muestras de agua, por ejemplo, estancada. Una gotita de agua estancada, la colocamos en un portaobjeto y procedemos entonces a cubrirla con un objeto y vamos al microscopio y podemos encontrar organismos como estos. Diversas formas de nutrición, en este caso los otros protistas, algunos viven de vida libre en el suelo, normalmente participan en muchos procesos de transformación de materia orgánica, principalmente cuando un organismo muere, ellos pueden participar en esa descomposición. Los parásitos, bueno, son organismos que se le van a alimentar directamente del huésped. Y de esa forma, en este caso, los protistas, los fotosintéticos, pues son de agua, pueden ser de diferentes tipos de agua dulce, océanos, en base a las algas, estanques, flotan principalmente, o sea, tienen su vida, su hábitat son cuerpos de agua. Y vamos a buscarle la imagen de uno característico, el cual presenta esa actividad. Aquí, por ejemplo, vemos este tipo, en este caso es para demostrar la forma en que se reproducen. Los protistas fotosintéticos se conocen también como algas. La mayoría, pues, de estos tipos de protistas, su alimentación es a partir de compuestos no orgánicos, como el dióxido de carbono, y el cual entonces sintetizan y transforman a una molécula orgánica, la glucosa, para obtener alimento. Algo importante es que la mayor parte, casi más del 70% del oxígeno que hay en el planeta, lo dan las algas, o sea, lo ofrecen las algas, lo liberan las algas. Por eso es importante, en este caso, igual que los bosques, mantener un equilibrio. Los protistas unicelulares no fotosintéticos pertenecen a los protozoarios. Entonces, veamos un ejemplo. Este es un protista en el cual están intercambiando materiales genéticos para lo que es la reproducción. El proceso no reproductivo que combina material genético de individuos durante este proceso. Vamos a buscar y verificar efectos que tienen. Bueno, las algas tienen un papel importantísimo a nivel ecológico, ¿sí? Porque son la mayor parte de las que realizan el proceso fotosintético y la cual se obtiene oxígeno. El lado negativo de que muchas de estos protistas pues pueden tener diferentes tipos de situaciones negativas en el aspecto de salud en las personas. Por ejemplo, en el caso de los glionosodos, tienen estructuras especializadas que permiten hacer transformaciones energéticas, utilizando entonces como base lo que es la clorofila. Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos. En este caso, la Giardia lambia. Esta, la giardiasis, una enfermedad sumamente que afecta directamente lo que es el sistema digestivo, todo lo que es absorción de alimentos, puede causar diarrea excesiva, dolores abdominales fuertes. Es una de las repercusiones que tiene este protista en nuestro cuerpo. En el caso, pues, pertenece a este grupo de diplomados, y la giardia, pues, las infecciones generales provocan diversos síntomas: diarrea, náusea, vómito, dolor punzante, deshidratación. La deshidratación es sencillamente por el hecho de que a raíz de la presencia de esta célula, de este organismo, la giardia entonces no permite que exista una buena absorción de líquidos y por lo tanto el individuo entonces causa la deshidratación. Otros ejemplos muy puntuales, por ejemplo, tenemos aquí las tricomonas. Se ven que son células, pero tienen estructuras mucho más definidas. Entonces, las tricomonas igual
son microscópicas, se alojan principalmente dentro de los órganos sexuales reproductivos masculino o femenino y pueden causar un tipo de lesión permanente dentro del órgano. Entonces, esto es una forma en la cual pues uno lo puede, digamos, hacer el diagnóstico por la forma, en las características que tienen dentro de los órganos sexuales. Los eugenozoos, el más representativo es el grupo de los euglénidos, o sea, la euglena. Y es una célula muy característica, o que se puede encontrar en aguas estancadas, ¿no? Estancadas, normalmente después de cuerpos de agua donde se acumula y no haya contaminación, son un buen indicativo de que no hay contaminación en el área. Entonces, lo característico es que tiene un flagelo, el cual le permite movilizarse dentro del medio, tiene una vacuola contráctil, tiene una mancha ocular. Cuando se ve al microscopio, se puede ver de color rojo. Literalmente se ve de color rojo. Tiene un núcleo definido y tiene cloroplasto. Por eso se ve de una coloración verde, verde caña, a la hora de visualizarlo en el microscopio. Ahora, lo característico de los eugenozoos es que pues tienen estructuras a nivel de la fotosíntesis, ¿sí? Tienen estructuras que permiten que haga este tipo de actividad, lo cual entonces es importante a nivel de lo que es el proceso de fotosíntesis. Algunos de los organismos poseen una mancha ocular de color rojo, que es lo que se observa, que es un fotorreceptor. O sea, que permite al organismo determinar la dirección de la fuente lumínica. O sea, tienes como usar una forma o un mecanismo bidireccional para buscar esas fuentes de energía a través de lo que es la fotosíntesis, o sea, buscar la luz. Los eugénidos fotosintéticos lo usan para determinar la dirección de la fuente lumínica y maximizar la fotosíntesis. Efectivamente que como organismo microscópico es importante porque puede generar una cierta cantidad de oxígeno a través de la fotosíntesis. Son unicelulares, viven en agua dulce por la mineral, como mencionaba, agua estancada, donde no exista presencia de agentes químicos. Carecen de una cubierta rígida, se desplazan por el agua moviendo sus flagelos. El flagelo es esta estructura. El cuerpo de este organismo está totalmente, pero él se mueve por el flagelo. El flagelo es como una especie de látigo, el cual mueve rápidamente en el medio y es lo que usa como propulsión, para poder entonces desplazarse en el medio. Y muchos eugénidos son fotosintéticos, como mencionamos, ¿verdad? Otro grupo, los kinetoplástidos, son parásitos que poseen, algunos son estructuras flagelares, algunos viven en libertad, viven también en agua dulce, pero existen algunos que dentro de este grupo son parasitarios. Y entonces aquí viene un problema que es mucho más agraviante. Y es el hecho de que algunas especies ingieren celulosa de los intestinos de las termitas, pero hay unos, como el Trypanosoma cruzi, específicamente, que vive dentro de la mosca tsetse. Entonces, cuando la mosca se alimenta de un mamífero, obviamente inocula el Trypanosoma y se transforma entonces en que este tipo de Trypanosoma, pues entonces causa una enfermedad que se llama la enfermedad africana del sueño. Y son estos señores que tenemos aquí. Estos son protistas, estos son glóbulos rojos, es una muestra de sangre, pero obviamente aquí vemos el protista. Como se puede observar, son estructuras celulares que no se ven a simple vista, se tiene que usar un microscopio, pero causan un daño letal al cuerpo. Otro grupo importante, los extraenóplides, que son básicamente algunos son mohos acuáticos, diatomeas, algas, que son fotosintéticos, no tienen alguna propiedad, digamos, para
causar algún tipo de daño. Y normalmente lo podemos ver, por ejemplo, aquí, en algunos en frutas, eh, que pueden causar algún tipo de daño, por ejemplo, a las naranjas u otros. Las diatomeas sí son acuáticas, son de agua salada exclusivamente y son fotosintéticas. La característica de este grupo es que, aunque son microscópicos, tienen una estructura protectora que es como una concha de una sustancia que se llama sílice, que es como una capa protectora y que lo hace un poquito rígidos. La acumulación de las paredes vítreas de los diatomeas ha producido depósitos de fósiles de tierra de diatomea, o sea, se han encontrado fósiles de ellos. Y estos son las diatomeas. Son un ejemplo de algunas pistas representativas de algunos ejemplos de este grupo de diatomeas, las cuales, pues, su característica principal son una forma característica más o menos circular, una fisiforme, pero que tienen una estructura dura de silicio. Otro grupo de las diatomeas, pues, forman parte del fitoplancton, que tiene que ver con los aspectos de fotosíntesis, en el cual absorben gran cantidad de dióxido de carbono y a través del proceso fotosintético, entonces liberan el oxígeno atmosférico, que es el que utilizamos para todos los procesos de respiración y demás, todo lo que son mamíferos y todos reptiles, anfibios y todo. El fitoplancton realiza casi el 70%, que es lo que mencionaba anteriormente de la actividad a nivel del planeta, las algas y todos estos tipos de organismos realizan el 70% de la fotosíntesis, por lo tanto son equivalentes al 70% o un poco más de la cantidad de oxígeno a nivel del planeta. Las diatomeas son importantes para provisiones de alimentos marinos. Mantienen un equilibrio a nivel de lo que son ecosistemas acuáticos para lo que es el zooplancton que se alimenta. Las algas pardas son un ejemplo también de este tipo de organismos. La característica principal, pues tienen un color amarillo pardo, verde, porque tienen clorofila. O sea, a medida que hay presencia de clorofila, automáticamente se tiene que asociar el hecho de que hace fotosíntesis. Y aquí un ejemplo. En este caso, pues son estructuras, como podemos observar, totalmente acuáticas. Ya aquí son organismos pues un poco más elaborados, son multicelulares, tienen la capacidad por la cloración de poseer entonces clorofila y de realizar los procesos de fotosíntesis. Son casi marinas, habitan a lo largo de las costas rocosas, incluyen ciertas partes cerca de lo que es el mar o profundidades marinas, como por ejemplo aquí. Estas son algas pardas objetivas de protistas multicelulares, que son mucho más elaboradas, mucho más grandes. Sin embargo, pertenecen a este grupo de clasificación. Los alveolados, otro grupo dentro de lo que es los protistas, son organismos unicelulares, son fotosintéticos, pero son parásitos y también pueden ser depredadores. A este grupo, tanto si los dinoflagelados, los ampicoplexa y los ciliados. Vamos a ver un poquito de quiénes son estos grupos. Dentro de estos grupos están los dinoflagelados. El aspecto de dinoflagelado viene del término de la fotosíntesis, poseen dos flagelos. Dentro de su estructura se pueden observar estas partes que están aquí alargadas, son los flagelos. Los dinoflagelados especializados dentro del tejido de corales, por ejemplo, que pueden parasitar o pueden estar pegados a estos tipos de asociaciones. En el agua rica en nutrimentos genera un crecimiento vertiginoso de poblaciones, causando la llamada marea roja. ¿Okay? Cuando existen demasiados, puede entonces causar este fenómeno. Y esto trae como consecuencia de que la gran cantidad de especies alrededor va a morir por sustancias tóxicas que se liberan a través de la marea roja. Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo un arrecife coralino y la acumulación de las algas genera algo que se llama marea roja. La marea roja entonces trae como consecuencia una gran acumulación de sustancias que producen este tipo de organismos y esas sustancias son nocivas.
envenenan el agua hasta cierto punto, en el cual entonces la fauna acuática se va a ver afectada, principalmente los peces pequeños. O un grupo, los Amphipopexa, que son esporozoarios. Y aquí viene entonces el hecho de que causan un daño letal al humano, porque son parásitos, y son parásitos los cuales hay que prestarle sumamente atención. Por lo menos la giardia y las tricomonas, pues son parásitos que se pueden controlar con tratamientos mucho más viables y no tan invasivos. Pero el caso de parásitos a nivel de esporozoarios, ya entonces sí es un problema a nivel, uno, del hígado, y dos, a nivel de la sangre, el cual hay que atacar y vamos a ver por qué. Estamos hablando entonces de este grupo importante a nivel médico, los Amphipopexa, que son el organismo característico de este grupo, los plasmodios. Existen 4 tipos de plasmodios a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, está el Malariae, el Falciparum, el Ovale, que tienen que ver con diferentes tipos de especies que el plasmodium ataca directamente lo que es el hígado, y cuando están en fase de esporas, que es un mecanismo de reproducción que tienen, se va directamente a los glóbulos rojos del huésped y causa entonces lo que comúnmente se conoce como la enfermedad malaria. Entonces los mosquitos, existe un vector que tiene el plasmodium dentro de su cuerpo, dentro de su abdomen, y es la anófeles. Entonces, como la hembra, la hematófaga, necesita alimentarse de sangre, entonces este es el mecanismo que utiliza. Entonces, observen que el parásito, el plasmodium, es esta estructura flagelar que usted ve aquí, ¿sí? Todo esto que usted ve de color como, así como un moradito, es el plasmodium. Obviamente lo que se ve de color rojo aquí, o rosado, es los glóbulos rojos. Aquí vemos la anomalía del hígado y vemos la hembra anófeles. Es un organismo, el anófeles es hematófaga, significa que para que sus huevos logren la suficiente nutrición a nivel de desarrollo, como insecto como tal, tiene que alimentarse de sangre para nivel de proteína, hemoglobina y lo demás. Entonces, ella, a través de la saliva, cuando está entonces alimentándose de su huésped, en este caso puede ser un humano, los esporozoditos que están dentro del abdomen de ella son, digamos, pasados por la saliva hacia el torrente sanguíneo del huésped, en forma de, aquí lo podemos ver, una parte en la cual invaden directamente a lo que es, primero el torrente sanguíneo, comienza a distribuirse por toda la sangre, luego pasa a la fase del hígado, a nivel de esporozoditos. Entonces, ahí realiza el otro ciclo de vida. Es decir, que él tiene 2 ciclos, asexual y sexual, el mismo parásito. Entonces, la importancia de tener, digamos, conocimiento de este tipo de protista, el cual nos puede causar un daño letal. En el caso de los ciliados, otro grupo importante, porque es de aguas dulces y de aguas saladas, tienen organelos especializados. Los ciliados son unicelulares, y a este grupo pertenece digamos, organismo, se llama el Paramecium. Paramecium, al igual que la euglena, son microscópicos, tienden a confundirse muchas veces en el microscopio, pero la característica principal del Paramecium, vista al microscopio, es que parece una suela de zapato. Se observan, tiene una concavidad aquí, ¿sí? Es más ancha acá y es más reducido en la parte de la parte posterior. La parte anterior es más amplia y en el centro, entonces como pues tiene una concavidad. Entonces de ahí viene el hecho de que en muchos libros de biología se menciona de que son parecidas a una suela de zapato. Ahora, lo importante, para entenderlo morfológicamente se puede hacer así, pero también la importancia radica en que igual es un ciliado, forma parte de este grupo importante de organismos que estamos protistas, y tiene un micronúcleo que también se puede ver como de color rojo a la hora de verlo al microscopio.
Es un depredador, también digamos que se alimenta de otros microorganismos parecidos a él. Entonces, depreda, el Iridium ataca el Iridium puede atacar, o sea, que puede destruirlo. Aquí se puede observar a través de una imagen de microscopio algún dinoflagelado atacando, es un ciliado aquí, para lo que es la parte de la alimentación. Los cercozoos, otro grupo de protistas. Como ven, estos grupos de protistas son amplios, por eso hay alrededor de 600.000. O sea, que son muchos grupos los que hay. Entonces, aquí vemos los radiolarios, que son característicos que tienen una estructura de sílice. Y dentro de las características importantes, pues, observense que tienen estas estructuras, las cuales se pueden mostrar fuera del cuerpo. Los amebozoos, al cual pertenecen las amebas, como mencionábamos, un grupo importante a nivel parasitario, porque nos pueden causar la disentería y nos pueden causar la muerte de no tratarse. Y en este caso, pues se pueden ver de diferentes formas. Ahora, esta es una imagen en la cual se ve el cuerpo, en la cual pues se puede observar de una forma no muy definida, pero normalmente ellos pueden causar un daño letal a la parte del cuerpo humano. Los mohos, también otro grupo importante, al cual creo que hemos logrado ver por lo menos este tipo de estructura, que es el moho del pan. Normalmente se pueden ver el color como negro, así como se ve aquí. O también estructuras como estas, en ciertas rocas, en ciertas estructuras como troncos en descomposición, ¿sí? Los cuales pues lo que están haciendo es descomponiendo esa materia orgánica en cuestión. Entonces ellos tienen ciertas estructuras en las cuales pues el ciclo del vital para el desarrollo lleva a través de esporas, las cuales entonces van desarrollándose y van formando nuevos individuos. Las algas rojas, ya tomando al final del tema, las algas rojas, pues también otro grupo característico de lo que son los protistas. Bien, entonces, dentro de los talleres, bueno, aquí, estas son otras algas microscópicas, que pueden ver la estructura verde, todo lo verde es porque tiene clorofila. Por lo tanto, son estructuras que van a realizar la fotosíntesis. Y dentro de las algas verdes, entonces están el Volvox, por ejemplo, y algas verdes que pueden estar sobre arrecifes, realizando el proceso de fotosíntesis. Bien, dentro de lo que es el módulo, entonces hay talleres que tienen que relacionados a lo que son bacterias, virus, algo de protistas también. En la parte de la plataforma hay un taller que se activa también para el desarrollo del tema de protistas, bacterias y virus que tienen que desarrollar.